Colombia, soy su profesor de asesoría de tareas online y la clase de hoy es la representación gráfica de las funciones. Para poder representar gráficamente una función es muy importante que ustedes conozcan el plano cartesiano. El plano cartesiano está constituido por dos líneas, ¿sí?, que se intersectan entre sí, ¿sí? Entonces, en este plano cartesiano, entonces consta de los siguientes ejes: el eje X y el eje Y, que entre sí se intersectan, ¿sí?, para formar el plano cartesiano. El eje X es el eje también conocido de las abscisas, es donde X va tomando los diferentes valores, ¿sí? Y el eje de las ordenadas es el eje Y o el eje vertical. El eje X siempre va en su forma horizontal y el eje Y va en su forma vertical, ¿ok? Entonces, en el eje X es donde hallamos los valores de la variable independiente y los valores de la variable dependiente van en el eje Y o eje de las ordenadas, ¿ok? Entonces, a su vez, estos ejes se componen de semiejes, ¿sí? Entonces, el semieje positivo y el semieje negativo. Y está conformado por el origen, que es el punto en donde intersectan la Y con la X, ¿ok? Entonces, el eje positivo de la X va desde el origen hacia la derecha. Entonces, aquí nosotros debemos colocar los valores positivos del eje X, ¿sí? Y desde el origen hacia la izquierda es el eje negativo de X, ¿ok? Que es donde ustedes deben colocar el valor negativo de la X, ¿ok? El eje vertical de la Y también tiene su semieje positivo y su semieje negativo. Desde el origen hacia arriba, ¿sí?, aquí corresponden los valores positivos de la Y. Y desde el origen hacia abajo, entonces corresponden los valores negativos de la Y, ¿ok? Entonces, aquí representamos en esta gráfica el eje X por la letra X, ¿sí?, el semieje positivo como X y el semieje negativo como X'. Aquí el semieje positivo de la Y como Y y el semieje negativo como Y', ¿sí? Entonces, aquí decimos X o X', ¿sí? Es decir, así como vamos a leer un segmento en geometría, entonces empezamos por una letra, por la siguiente letra hasta la última, ¿cierto? Considerando esto como el origen. Entonces, X o X' es el eje de las abscisas o el eje horizontal, el eje de la X, el eje de la variable independiente, ¿ok? Y o Y', entonces leemos aquí Y o Y' es el eje vertical, ¿sí?, el eje de las ordenadas de la variable independiente, la variable dependiente, ¿ok? Entonces, aquí denotamos como OX el eje positivo de la X desde el origen hacia la derecha, OX, y desde el origen hacia la izquierda, OX', eje negativo de la X. OY, entonces eje positivo de la Y desde el origen hacia arriba y OY' desde el origen hasta el eje negativo de la Y, ¿sí? Entonces estos son los ejes y semiejes del plano cartesiano. A su vez, el plano cartesiano se compone de 4 cuadrantes, ¿sí? Es importante que los conozcan porque más adelante les va a servir mucho en trigonometría, ¿sí? Entonces, el primer cuadrante se ubica en el eje positivo de la X. El segundo cuadrante se ubica, ¿sí?, en el eje negativo de la X. El tercer cuadrante se ubica, ¿sí?, entre el eje negativo de la X y el eje negativo de la Y. Y el cuarto cuadrante se ubica entre el eje positivo de la X y el eje negativo de la Y, ¿sí? Así como ustedes ven esta gráfica, entonces este es el orden de los cuadrantes y así como marcamos cada uno de sus ejes, ¿ok? Entonces, aquí una vez ustedes ya sepan identificar los ejes del plano cartesiano y sus correspondientes cuadrantes,
A continuación les voy a enseñar cómo representar un punto en el plano cartesiano. Espero pongan toda la atención del mundo. Determinar los puntos A, menos 3, 4, B, menos 2, 4, C, 4, menos 2, D, 0, 3 y E, 2, 0. Antes de representar un punto en el plano cartesiano, nosotros, por ejemplo, tomamos este punto, ¿sí? Este punto consta de dos coordenadas y cualquier otro punto, cualquiera de lo que ustedes tienen aquí, constan de dos coordenadas. La coordenada de X y la coordenada de Y. Siempre la coordenada de X es la que va de primero, ¿sí? Y la coordenada de Y es la segunda coordenada del punto, ¿ok? Entonces, primera coordenada, la primera que ustedes ven acá en el punto. Y la coordenada de Y es la que está aquí, en la segunda coordenada, ¿ok? Muy importante que sepan esto. Entonces, vamos a representar primero el punto A menos 3,4, ¿sí? ¿Cuál es la primera coordenada? X, ¿cierto? Y la segunda, Y. Entonces, una vez identificando la ubicación de las coordenadas, ya sabemos que X, para X tenemos menos 3. Entonces, aquí miramos que menos 3 es un número negativo. Y los números negativos se deben ubicar en el semieje negativo de la X, ¿sí? Es decir, de que está desde el origen hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, aquí desde el origen hacia la izquierda vamos a contar 3 unidades. Entonces, menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, acá tenemos a menos 3 ubicado acá en el plano cartesiano de la X, ¿sí? 3 unidades hacia la izquierda. Como menos 3 es un número negativo, semieje negativo de la X. Contamos 3 unidades. 1, 2 y 3. ¿Ok? Ahora, la coordenada Y es 4. Entonces, aquí nos ubicamos donde estamos aquí en menos 3 y a partir de aquí contamos en Y 4 unidades. En Y positivo, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, ustedes unen estas dos coordenadas por líneas punteadas y la intersección de estas dos líneas es el punto. Menos 3, 4, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a mirar un punto y lo vayan a graficar en el plano cartesiano, primero identifican las coordenadas de X y Y. Primera coordenada en X y segunda coordenada en Y, ¿ok? Entonces, aquí tenemos menos 3, es un número negativo, los números negativos van en el semieje negativo de la X, ¿ok? Entonces aquí contamos 3 unidades, menos 1, menos 2 y menos 3. Y 4 es un número positivo en Y, entonces como es un número positivo va en el semieje positivo de la Y. Entonces, una vez teniendo X, nos ubicamos en X y vamos contando 4 unidades en Y. Vamos uniendo con líneas punteadas estas dos coordenadas y tenemos el punto, ¿ok? Quiero que tengan en cuenta algo muy importante en el momento de graficar un plano cartesiano. Cuando ustedes vayan a tomar las unidades, ¿sí? En papel cuadriculado, ¿sí? Que siempre se utiliza para lo de las matemáticas, entonces ustedes, si van a tomar una unidad de un cuadrito, todas las unidades deben tener la misma medida. ¿Ok? Si ustedes van a tomar una unidad con 2 cuadritos, entonces cada una de las unidades que vayan a tomar toman 2 cuadritos. ¿Sí? Todas las unidades que se toman tienen que tener la misma medida, ¿sí? Entonces, para que salga exacta la gráfica, ¿ok? Vamos a graficar el punto B, menos 2, 4. Entonces, primera coordenada X y segunda coordenada Y. Entonces, para X tenemos menos 2. Número negativo lo ubicamos en el semieje negativo de las X. Entonces, contamos 2 unidades. Menos 1, menos 2. Ya tenemos ubicado acá a X menos 2, ¿sí? Ahora, la coordenada en Y es 4 positivo. Entonces, a partir de aquí, ¿sí? Como 4 es un número positivo, entonces se va a ubicar en el semieje positivo de la Y. De aquí, en el menos 2 nos ubicamos y contamos 4 unidades en Y. 1, 2, 3 y 4.
Entonces vamos uniendo estas dos coordenadas a través de líneas punteadas y aquí el punto que los intercepta a los dos, entonces este es el punto B, que es menos 2,4. ¿Ok? Vamos a ubicar el punto C, que es 4 menos 2. ¿Sí? Primera coordenada X, segunda coordenada Y. Entonces para X tenemos 4 positivo. Entonces en X tenemos un número positivo, entonces lo vamos a ubicar en el semieje positivo de la X. Entonces el semieje positivo de la X, recordemos que va desde el origen hacia la derecha. ¿Ok? Entonces contamos desde el origen 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí ubicamos a 4 en el semieje positivo de la X. Nos ubicamos aquí. Miramos la coordenada en Y, menos 2. Entonces aquí donde estamos en X, ¿sí? Vamos a contar Y. Pero antes miramos aquí que Y es un número negativo, ¿sí? Entonces los números negativos en Y se van a ubicar en el semieje negativo de la Y, es decir, la que va del origen hacia abajo. De 4 unidades hacia la derecha, porque es 4 positivo, y a partir de aquí contamos hacia abajo. Entonces, 2 unidades, 1 y 2. Entonces, unimos aquí estas dos coordenadas con líneas punteadas y tenemos el punto C, 4 menos 2. ¿Ok? Ahora, les voy a enseñar cómo graficar el punto D y el punto E, ¿sí? En donde la primera coordenada es X, la segunda Y es otro número, y la E en la primera coordenada X y la segunda es 0, ¿sí? Entonces, cuando X toma el valor de 0 y Y toma el valor de cualquier número, entonces el punto se va a ubicar sobre el eje Y, ¿sí? Cuando X toma el valor de 0 y Y cualquier valor, entonces el punto se va a ubicar sobre el eje Y, ¿ok? Entonces, si X vale 0, estamos aquí en el origen. Y 3 en Y. Entonces aquí a partir del origen contamos 3 unidades. 1, 2 y 3. Y tenemos el punto D que está sobre el eje Y. De 0, 3. ¿Sí? Esto es muy sencillo. Tenemos el punto E que es 2, 0. Entonces aquí la coordenada de X toma cualquier número, en este caso es el 2. Y la Y vale 0. Entonces, cuando Y tome el valor de 0 en una coordenada, el punto estará sobre el eje X, ¿sí? Entonces, aquí nos ubicamos desde el origen y vamos a contar 2 unidades, 1 y 2. Y aquí está el punto E, 2, 0, ¿sí? Entonces, así es como se grafican los puntos en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, primero se identifican las coordenadas. X y Y, primera coordenada X, segunda coordenada Y. Hay que mirar si el número es negativo y si el número es positivo para mirar en dónde se ubica en el plano cartesiano, si en el semieje positivo o si en el semieje negativo, tanto de X como de Y. ¿Sí? Y si una de las coordenadas es 0, por ejemplo, si X es 0, el punto estará sobre el eje Y. ¿Sí? De lo contrario, si una de las coordenadas, por ejemplo, Y es 0, entonces el punto se va a ubicar sobre el eje X. Chicos, espero que les haya servido de gran utilidad este video. No olviden compartir en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Y sobre todo, practiquen mucho, porque la práctica hace el genio. Dios los bendiga.